Bueno, nos fijamos en el azafrán porque a la hora de empezar nuestras investigaciones en el mundo de los carotenoides nos atraía mucho conocer cuáles eran las rutas que en el azafrán daban lugar a los compuestos que lo hacen una especie tan característica. Esos compuestos son apocarotenoides, derivan de los carotenoides y tienen unas coloraciones rojas que nosotros pues podemos ver, para todo el que conozca la especie, en esos estigmas que son hilitos con un color rojo muy intenso. No es porque el apocarotenoide en sí, la molécula, tenga esa coloración, sino que es más bien amarilla, pero la cantidad a la que se acumula en el estigma es la que hace que tenga esa coloración roja tan extraordinaria. De hecho, el azafrán especia se conoce también como oro rojo y eso se debe a que tiene un valor altísimo en el mercado, y es porque todo el proceso de cultivo y manejo posterior de lo que es la especie azafrán se realiza a mano. Entonces, crecerla en el campo, recolectarla, mondar la flor, el tostado, todo es un proceso muy laborioso que encarece muchísimo el producto final. Nosotros comenzamos ya a trabajar en esa ruta en 2003 y pues hasta el año pasado no hemos acabado de completarla. Es verdad que la ruta está constituida por múltiples genes, entre ellos destaca una dioxigenasa, que es la que rompe el carotenoide madre, podríamos decir, que es la zeaxantina, y produce las crocinas, que son esos apocarotenoides, y luego hay un montón de enzimas que son glucosiltraferasas que lo que añaden es azúcares, y son esos azúcares lo que confieren la solubilidad a la especia, de forma que cuando nosotros tenemos la especia la podemos utilizar para una paella o para hacer un caldo, pues rápidamente tenemos teñido todo nuestro caldo, es decir, actúa como un poderoso colorante gracias a esa solubilidad que tiene en agua. De forma que ya cuando conseguimos tener toda esa ruta, decidimos por qué no introducir esa ruta en especies que son más fáciles de cultivar, económicamente más rentables de explotar para obtener ese tipo de compuestos. Y pensamos en el tomate. ¿Por qué? Porque podíamos intentar producir esos compuestos solo en el fruto, donde tenemos todos los precursores que necesitamos para la síntesis de nuestras crocinas, y además sería una forma de ir recolectando ese fruto de forma continuada sin alterar lo que es la planta. Además, el tomate es una planta que se utiliza mucho en biotecnología, todas las técnicas de transformación están muy puestas a punto, también tienes un montón de variedades, y entre ellas pues tienes plantas de tomate características de laboratorio, pequeñitas, que crecen más o menos rápido, y por ello dijimos, pues venga, vamos a meter ahora esa ruta de síntesis de azafrán en el tomate para producir esos pigmentos, ¿vale? No solo porque son interesantes desde el punto de vista de la alimentación, culinario, sino porque es cierto que tienen también muchísimas propiedades medicinales. De hecho, el azafrán se empezó a explotar desde hace ya miles de años, no solamente por su interés culinario, que era menor, sino por todo el interés medicinal que tenía. Los egipcios, también los cretenses utilizaban el azafrán porque tenía propiedades que básicamente servían para todo, ¿vale? Desde problemas de reuma, problemas de corazón, solución de problemas asociados a la menopausia, también a la esterilidad, a la potencia sexual, es decir, era tan amplio el abanico de propiedades que tenía esa especie que resultaba muy interesante explotarla. Y por lo tanto, en el tomate, nosotros no queríamos el tomate para explotarlo desde el punto de vista culinario, esa no era la idea, de decir, bueno, pues ahora ya tenemos un sustituto más barato para que quien quiera utilizarlo lo utilice en su cocina. No, la idea era utilizar ese tomate como una fuente de esas crocinas que tienen esas propiedades medicinales tan fantásticas, para que a la industria farmacéutica, por ejemplo, resulte más rentable extraer esos compuestos. Porque es verdad que sería maravilloso utilizar esos compuestos para el tratamiento de diferentes enfermedades y afecciones, pero ahí el hándicap que tenemos es el precio. Es tan costoso el precio del azafrán que no resulta rentable utilizar esa planta para producir un fármaco. Sin embargo, si conseguimos esos compuestos en cantidades suficientes y que sea económicamente rentable su explotación en otras plantas, pues favorecemos el uso de esos compuestos que resultan tan interesantes. Nosotros no queremos tomar azafrán para, como hemos dicho, condimento, sino realmente como medicina, como fármaco, que sería lo interesante, ¿no? Que la gente empiece a ver realmente las propiedades que tiene el azafrán, eso también lo quiero recalcar, y deje de echar, por ejemplo, el colorante alimentario en su paella o en su arroz, sino que empiece a utilizar el azafrán, porque además de darle un color
más extraordinario, aporta una serie de propiedades que no tienen los colorantes sintéticos. En la publicación que sacamos del Tomafran hicimos un estudio como de cocinado, bueno, era el estudio de difusión de pigmentos. Secamos los tomates, sequé el Tomafran, se pulverizó igual que el estigma del azafrán pulverizado y hicimos la prueba de difusión de pigmento en una solución, de forma que si se desecan esos tomates, se pulverizan, pueden ser utilizados igual que el azafrán polvo que te venden. El tomate, como he dicho, es una plataforma ideal ahora mismo para la producción de un montón de metabolitos, porque todas las técnicas biotecnológicas están puestas a punto de biotecnología, no solamente edición génica, transgénesis, etc. Nosotros lo que utilizamos en nuestra aproximación fue pues, la ingeniería genética clásica, transgénesis, pero usando también herramientas que ya han desarrollado otros grupos en el IBMCP con los que colaboramos, que es la utilización de una tecnología que ellos llaman el Gondel-Braid, que te permite en un mismo vector introducir múltiples genes. Entonces esto era ideal porque podíamos introducir todos los genes de la síntesis de esas crocinas del azafrán, es decir, la mini ruta de síntesis del azafrán, en un único vector, ¿vale?, que sabíamos que se iba a integrar gracias al uso de Agrobacterium en el genoma de tomate. Pero además la otra estrategia que utilizamos es que a nosotros no nos interesaba que la planta en cualquier parte de su fisiología, de sus órganos, de raíces, tallos, acumulase crocinas, no, queríamos que las acumulase específicamente en el fruto. Entonces, gracias a todo el trabajo previo que hay hecho en tomate, pues se conocen una serie de promotores que son específicos del fruto de tomate. Entonces, utilizando esos promotores podíamos dirigir la biosíntesis de esos compuestos específicamente al fruto, que es lo que nos interesaba. Probamos diferentes combinaciones, porque es verdad que hay distintos promotores que se pueden usar y muchas de esas combinaciones pues, dieron resultados positivos y pudimos, mediante utilización de Agrobacterium, transformar plantas de tomate y producir esas crocinas en el fruto específicamente. Sería ideal que el tomate, que Tomafran, como lo hemos bautizado, llegase a todos los niveles, porque claro, si realmente es beneficioso, y además por los estudios que hemos hecho de concentración de crocinas, pues tomarte un zumo de tomate, porque tal cual, si nosotros ahora exprimimos el tomate, todas las crocinas solubles van a un zumo naranja, pues sería una fuente de vitalidad, ¿no?, y de propiedades buenas para tu organismo, eso estaría fantástico. El hándicap que tenemos aquí es la política comunitaria que tenemos frente a los transgénicos. Ese impedimento no lo tenemos en otros países. Nuestra idea es, porque gracias al desarrollo del Tomafran, pues ha surgido también una spin-off en la que colabora tanto la Universidad de Castilla-La Mancha como investigadores del CSIC, poder lanzar ese producto a mercados donde sí que el alimento transgénico esté admitido. O sea, no solamente para que se use esos tomates para la obtención de extractos ricos en crocinas para la industria farmacéutica, cosmética, lo que quieras, sino que también el consumidor pueda tener acceso a ese tomate como alimento. Claro, nos ha abierto un montón de vías, entre ellas, por ejemplo, también pasarlo a otros tomates de producción más industrial, eso por un lado, u otras variedades. Y de otra parte, simultáneamente, a la vez que iniciamos el estudio en el azafrán, también nos propusimos producir crocinas en los tubérculos de la patata. Eso es una investigación que ya casi estamos finalizando, es un poco más difícil, porque claro, mientras que el tomate ya tiene los compuestos carotenoides que nosotros necesitamos de precursores para la síntesis de crocinas, en la patata nos encontramos que la patata comercial que consumimos, cuando la partes, es blanca. Entonces, nos faltan muchos de esos precursores para conseguir unos niveles adecuados de crocinas. Entonces, eso requiere más trabajo, requiere también el uso de variedades que acumulen los precursores, patatas amarillas, pero que claro, que no son comerciales, no las puedes encontrar de forma sencilla, son más difíciles de transformar porque las técnicas de transformación no están puestas a puntas para ellas. Entonces, ahí requiere un poco más de trabajo, ¿vale?, y de diseño, el incrementar los niveles de crocinas que hemos obtenido en patatas. Pero la idea es eso también, pues ir a patatas. También intentamos ir a arroz, ahí está mucho más difícil y cuesta más la investigación. Ese estudio lo iniciamos en colaboración con el grupo de Paul Christou en Lleida. Y claro, ahí ya tenemos esas dificultades. Tampoco el arroz contiene niveles de carotenoides
adecuados para actuar de precursores. Entonces, ese tipo de aproximaciones ya necesita un mejor perfilado y diseño de nuevas estrategias. Otro interés que nosotros tenemos es también ver todos los efectos beneficiosos que tiene ese extracto de tomate, porque efectos beneficiosos de las crocinas se conocen mucho. Es decir, a partir de crocinas purificadas de azafrán se han hecho muchos estudios de cómo clínicos ya que avalan muchos de esos estudios que, bueno, de esas aplicaciones medicinales que los egipcios le atribuían al azafrán. Ahora cada vez hay más estudios que avalan que sí, pues frente al Alzheimer, frente al Parkinson, incluso a depresión, también actúa a la hora de reducir niveles de colesterol en sangre, es antitumoral, tiene un montón de propiedades. Pero nosotros lo que queremos ver es que realmente el extracto, sin necesidad de llevar a cabo esa purificación de las crocinas, tiene esas propiedades, incluso que podría tener más, porque se juntan también otros metabolitos presentes en el tomate que todos sabemos que tienen también sus beneficios, con la idea de revalorizar ese tomafrán, ¿no? Ese extracto del azafrán, de forma que estamos pues eso, haciendo estudios con otra serie de grupos de investigación que ya trabajan más a nivel de sistemas modelo, donde nosotros podemos evaluar los efectos del extracto frente a diferentes tipos de enfermedades.